Buenas tardes, mi gente linda del Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Y bueno, no quiero solamente saludar a mi gente linda del Facebook, quiero saludar también a mi gente linda que nos vea en otras plataformas como YouTube o Instagram, a mi gente linda que se conecta en Central 4 Radio. Aquí tenemos ya al pastor Sandro con todos nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Quiero darle las gracias a Dios por esta tecnología tan... Pastor, qué bendición volver a verle. Hola, muchas bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, cuéntenos cómo está Ecuador, cómo va todo por allá. Bueno, aquí en Ecuador las cosas todavía conforme a lo que es Sudamérica. Estamos en este momento en cuarto lugar. Entre los más afectados está primero Brasil, que ya se superó a China inclusive, ¿no? Wow. Luego sigue Perú, luego sigue México y luego sigue Ecuador. Estamos en cuarto lugar en contagiados y en fallecidos. Recién salió el último informe. Hay como 2.300 fallecidos. Pero la curva ya está bajando. Ya no están subiendo, están bajando. Habéis llegado a la meseta de la curva y entonces ya comenzó a mejorar. A bajar, exactamente, porque ya los hospitales ya no están saturados como antes. Así que las actividades económicas poco a poco ya se están ahorita activando por lo menos online, lo que es online. Eso es lo más importante, el online. Estoy haciendo, mientras usted nos cuenta cómo va todo, quiero aprovechar este momentito para toda la gente que se está conectando y pedirle que inviten a los amigos, a los familiares. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pastor. Vamos a hablar de un tema que tiene mucha confusión y temas escatológicos que no se predicaban mucho en la iglesia, ¿no? Como que estos temas causan interés cuando estamos en tiempos difíciles. Ajá, de verdad que la gente está entrando en un despertar espiritual al respecto al tema de Apocalipsis, de la escatología. Bueno, Apocalipsis no es un libro en sí, escatología es el complemento de la Biblia. Escatología, Apocalipsis es el complemento de todo un contenido del Espíritu Santo. Así que le pido a las estamos personas bien que en están esa área. conectadas, perdón, pastor, le pido a las personas que están conectadas que comiencen a hacer sus preguntas. Yo tengo conexión con otro teléfono, con un portátil para estar viendo lo que ustedes están hablando, escribiendo y contándonos. Las dudas, pastor Sandro, le doy muchas gracias por estar aquí una vez más y poder no solamente hablar e informarnos, sino responder las dudas. Pastor, empecemos, vamos al grano, ya tenemos bastante personas conectadas. Cuéntenos, pastor, ¿cuáles son los acontecimientos de la Gran Tribulación? ¿Qué es la Gran Tribulación? Bueno, la Gran Tribulación es un programa escatológico para Israel. Bíblicamente es un programa para Israel, no para la iglesia. Es bueno que los oyentes o los que nos ven sepan que hay una escatología dirigida a varios frentes. Hay una escatología para la iglesia, una escatología para Israel, una escatología para el pueblo gentil, una escatología para los ángeles y una escatología para Satanás y sus demonios. Entonces siempre hay que verificar desde qué perspectiva son las cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia dice la gran tribulación, entonces se refiere a Israel, no a la iglesia. A la iglesia no se le ha permitido ni se le ha ofrecido la gran tribulación. ¿Por qué Israel? Porque Israel va a ser engañado por medio del anticristo. Van a aceptarlo como un Mesías. Por eso los israelitas, ellos no creen en Apocalipsis, ellos no creen en la escatología. Yo tengo un amigo que sabe muchas cosas de hebreo, tiene contactos con la enseñanza judía y sabe bastante, ¿no? Entonces yo le dije que si tiene, desde la perspectiva judía,
un programa sobre Apocalipsis, qué piensan los judíos al respecto de esto, de aquello, de lo otro, de los 144,000, los 2 testigos. Y me dijo que no, que los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Y por ende, en Apocalipsis ellos no creen, así que no hay ningún material, escatológicamente hablando, de parte de la raíz judía propia, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos no saben que esto es escatológico para ellos. En Apocalipsis 12, que nosotros sí lo entendemos, se describe a una mujer ida al desierto. Pero no, nada tiene que ver, en ese caso, nada, absolutamente nada, tiene que ver con la iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 24, dice sobre la persecución a quien se le llama la gran tribulación. Dice en el versículo 21, 24-21, porque habrá entonces gran tribulación. Está hablando de Israel. Sí. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando del pueblo judío. Si ustedes leen el versículo 16, dice: lo que estén en Judea, huyan a los montes. Está hablando de una huida, de una persecución. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más, ay, dice, ay de las que creen aquellos días. Y dice ahí, orad pues que vuestra huida, está hablando de la persecución. Ellos saben que va a haber una persecución. No sea en invierno ni en día de reposo. Reposo, sábado. Ellos guardan el sábado. Entonces está hablando para Israel. Es una perspectiva para Israel. No para la iglesia, no para el gentil, no para nada. O sea, el pueblo gentil no está preparado a la gran tribulación. Lógicamente que va a haber juicios para el pueblo gentil, ¿no? Que se describen los 7 sellos. Pero no tiene que ver la tribulación escatológicamente para los gentiles, sino para Israel, para su restauración. Eso hay que entenderlo, que la gran tribulación es para su restauración. Así que si tiene una pregunta, algo, o la gente pregunta, también podemos contestar sus preguntas al respecto. Estoy viendo aquí gente conectada. Yo tengo una pregunta. Déjeme que busque. Tengo 2 Biblias conmigo, 2 versiones, pero aquí tengo la pequeñita, la versión Reina Valera, y hago mis tareas, pastor, para entender todo lo que usted nos va a hablar. Y yo le pido a la gente que está conectada que cuando vea que vamos a tener el pastor y yo una conversación como esta, yo les pido que lean, que investiguen, para que ustedes puedan hacer preguntas y así entender mejor la palabra de Dios. También quiero aprovechar y contarles que el pastor da unos cursos maravillosos. Pastor, muchas gracias por su labor. El pastor Rueda no descansa ni un día y me consta porque lo sigo en sus redes, trayendo enseñanza y trayendo todo lo que Dios le ha dado a él. Y estamos programando un curso de escatología a nivel pro. Vamos a empezar, si Dios quiere, el lunes que viene para Europa y Estados Unidos. Así que les pido que se pongan en contacto conmigo o con el pastor. Vamos a tener clases con el pastor. Cada serie dura 3 semanas y son clases avanzadas. Entonces, si te quieres preparar e informar, y no solamente porque estamos viviendo tiempos difíciles o en una crisis, sino porque como hijos de Dios tenemos que estar preparados y alertas. Pastor, usted acaba de mencionar Mateo 24, y yo quiero que usted nos hable de estos versículos que dicen las señales antes del fin, desde el 5, del 5 al 9 creo que es, o al 8, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Es todo esto, ¿en qué contexto, en qué orden cronológico está? Ya, el discurso de Mateo capítulo 24, del 3 al 29,
aquí lo tengo, del 3 al 51, dice, ¿no? Del una 3 del cronología bien 3 buena. al, no, del 5 al Al, 8. hasta llegar al 25, todo el capítulo 24 está hablando de una pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Está en el 3 que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? De tu venida, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la venida de Cristo y del fin del siglo. Entonces el Señor les hace una serie de respuestas que concuerdan exactamente con los sellos de Apocalipsis capítulo 6. Entonces, cronológicamente, esto sucederá después del arrebatamiento. O sea, estas no son señales para el arrebatamiento. No son señales para que la iglesia los tome como propios. Estas son señales exactamente para Israel. Y mira, una de las primeras señales dice en el verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso concuerda exactamente con el primer sello sobre la llegada del anticristo. Luego dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso concuerda exactamente con el segundo sello del caballo rojo, perdón, que habla sobre las guerras. Luego dice, en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego dice, y habrá pestes. Eso concuerda con el tercer sello, que es el caballo amarillo. Luego dice, eso concuerda con el cuarto sello, que es el caballo, eh, el caballo negro. ¿Sí? Y todo eso, dice, mira, y todo eso será principio de dolores. Está hablando del tiempo del comienzo de la tribulación. Y luego dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso concuerda con el quinto sello que dice, vi bajo el altar las almas de los decapitados por causa del testimonio que tenían. Y luego ahí dice, mira lo que dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, no aceptarán, aunque vean juicios en la gran tribulación, muchos no aceptarán esta salvación. En el verso 13 dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está hablando de la tribulación. O sea que sí habrá salvación en la tribulación. Y cuando dice el 15, mira el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, está hablando del templo de Jerusalén, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en Judea, huyan a los montes. Ahí empieza los últimos 42 meses del anticristo a perseguir al mundo porque él va a reclamar adoración. Habrá un culto mundial y empieza exactamente en el segundo periodo de la tribulación. Entonces, el primer periodo de la tribulación empieza en el versículo 4, en el versículo 14. Y el segundo periodo de la tribulación empieza en el versículo 15 hasta llegar a la venida de Cristo, donde aparece en el verso 29. Inmediatamente después de la tribulación o gran tribulación, dice que la luna se va a oscurecer y la luna y el sol no dará su resplandor y las estrellas de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo con poder y gran gloria. Entonces ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Eso sucederá después de la tribulación. Cristo viene a llevar a Israel a la tierra milenaria. Entonces, cronológicamente, haciendo la pregunta clara y definida, está hablando aquí en Mateo capítulo 24 sobre el programa de Israel o la escatología de Israel en la gran tribulación. Pastor, y pues usted está diciendo que escatológicamente esta tribulación, esta gran tribulación, es para el pueblo de Israel. Nosotros estamos exentos de pasar tribulación alguna antes del rapto. Bueno, una cosa es pasar en la ira de Dios, que habla Apocalipsis 6, 17,
la ira de Dios, ojo, la ira, hay una ira escatológica. Y para esa ira escatológica, de la cual tiene un solo objetivo, y es salvar la humanidad. Ojo, que eso es muy importante entenderlo, que la ira de Dios de Apocalipsis no es para destruir la humanidad. Es un concepto equivocado que mucha gente tiene, que venga un Dios lleno de ira para destruir al mundo y hacerlo pedazos. Ese no es el objetivo de la ira de Dios. El objetivo de la ira de Dios es que la gente de la tribulación se convierta al Señor. Por eso dice Apocalipsis 9:20. Yo quisiera que lo leas allá, si tienes Apocalipsis capítulo 9. Sí, pastor, quiero voy que, para allá. sí, ya, si podrías leerme Apocalipsis 9:20 y 21, te vas a dar cuenta que el objetivo de la tribulación era el arrepentimiento. Léelo, por favor. Sí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ya, muy bien. Ahora, por favor, léeme Apocalipsis 16:9. Apocalipsis capítulo 16, verso 9. Claro que sí, pastor, aquí lo tengo. 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Te das cuenta? O sea que a pesar de los juicios que les llegó, no se arrepintieron. O sea, en los juicios de Apocalipsis, que no es para la iglesia, te voy a explicar que por qué, es para que la gente escuche el Evangelio. Quiero que leas Apocalipsis 14:6 y para que todo el mundo lo vea. Apocalipsis 14:6, ¿podría leer? Sí, claro que sí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí nomás. Y sigue siendo, por favor, verso 7. Sí, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya. Mira cómo en pleno juicio de Apocalipsis el Señor le da una oportunidad a la humanidad. Temed a Dios y dale gloria. Pero ni aún así se arrepintieron. O sea que en la gran tribulación está la ira de Dios a causa de su rebelión, pero aunque tiene Dios ira, tiene misericordia. Y le dice, bueno, temed a Dios, dale gloria, acérquense. Para eso hay 144,000 que se van a comprometer con la predicación. Habrán 2 testigos, pero aún así la gente se va a rebelar contra esa gracia. Entonces, lo que yo quiero que vea la gente, no un apocalipsis destructor, sino un apocalipsis de salvación. Que la gente no quiera esa salvación es otra cosa. Pero Dios jamás ha creado los juicios para destruir a la humanidad, sino para que la gente acepte esta oportunidad, porque no quiso en la gracia, cuando todo estaba bien, por solamente abrir su corazón al Señor, no quiso. Entonces Dios tiene ira, hay ira, tiene ira, pero ni aún así la gente aceptó al Señor. Entonces, ese programa de la ira de Dios, que según Ezequiel 7:5, se le llama el mal que viene, el mal, el fin, es para el mundo entero. Y a la iglesia no se le ha prometido esa ira porque se supone que ya aceptó al Señor. Y dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y cuando dice ira, ahí se refiere el contexto a la ira de Dios. Pero tampoco a la iglesia se le ha prometido paz y seguridad. Tampoco a la iglesia se le ha prometido ahora que como es la iglesia, ahora es la bendecida, la cuidada, la que no le pasará nada, no le dará gripe, no le dará fiebre, no tendrá crisis económica, estará en una alfombra roja en el culto con aire acondicionado,
sin deuda, la comida llena en la nevera, no tendrá dolor de cabeza, no tendrá problemas con los hijos, con el esposo, su hogar es un paraíso. Ahora vive prácticamente en las nubes, en la transfiguración. El Señor nunca, nunca, nunca prometió que la iglesia le iba a ir bien en cuanto a conflictos. De lo contrario, la Biblia dice, por causa mía, a ustedes los matarán, los perseguirán, los hundirán. Aún más, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Las pruebas son para crecer. El Señor no dijo que no te va a permitir las pruebas. Pero no es la ira, es otra cosa. La ira de Dios escatológica es diferente, inclusive a la ira que Dios puede tener en este momento para disciplinar, porque Dios también disciplina. Entonces, mira las pruebas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 3, mira, aquí hay una tribulación que no es la misma, si podría leerlo por favor, hasta el versículo 4, Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. 3 y 4, ¿verdad? Sí. Sí. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ah, entonces, ¿nos prometió el Señor que no íbamos a tener tribulación? Sí, ahí dice. Aún más, nos enfatiza Santiago 1:2, si podrías leer, disculpe que te ponga a leer cada rato, ¿no? Pero no se preocupe. Para que me ayudes. Le pido aquí a mi ayudante que venga. Santiago, ¿cuánto, pastor? 1:2. Santiago 1:2. Me gusta No. que la gente vea con la palabra, que la gente lea la Sí. Biblia, que la gente conozca todo lo que te voy a decir. Todo lo que te voy a decir, les te lo voy a recordamos decir que con la pueden hacer palabra. sus preguntas. Ahora mismo entra el tiempo de preguntas. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más. Entonces, mira, el Señor en Juan 16:33 dice, tendréis aflicción. En Romanos 5:4, tribulación. Y aquí en Santiago 1:2, pruebas. Hasta el Señor dijo, si a la rama verde le hacen esto, a la seca, que no le harán, refiriéndose a su sacrificio. También se refirió a los juicios en cuanto a la iglesia, porque la Biblia dice, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Él. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? ¿Ya? Entonces, pero estos juicios, estos castigos o estas disciplinas, la Biblia dice es porque no somos bastardos, sino hijos. Somos hijos, ¿correcto? Ya. Pero estos juicios, pruebas, circunstancias, hay familias cristianas que sufren divorcios, separaciones, violencia física, intrafamiliar, violencia emocional, psicológica. Bueno, son pruebas de la vida, a veces hasta por mal comportamiento, por malos hábitos, por malas creencias, aunque sean cristianos, aunque sean hijos de Dios, pero están pasando. Pero es diferente a la ira escatológica, a la ira que va a suceder una vez que la iglesia sea arrebatada. Entonces, ¿habrá persecución? Sí. Inclusive hay países como en Corea del Norte, en Pyongyang, Kim Jong-un está matando a todos los cristianos que se rebelan por tan solamente leer la Biblia. ¿Es una ira escatológica? No. Había, por ejemplo, en China comunista no hay libertad. Hay países donde en África queman a los cristianos, el Estado Islámico decapita a cristianos, los crucifican, los entierran vivos, los queman. ¿Es la ira escatológica? No, no es la ira escatológica. Es simplemente la tribulación, la angustia que hoy la iglesia tiene que padecer por causa de 9. El Señor llamó a Saulo de Tarso y ¿sabe lo que le dijo a Ananías? Dijo, porque yo le enseñaré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Cuando los discípulos salieron y los latiguearon, le dieron duro, le rompieron la espalda a los soldados, dice que salieron gozosos porque fueron dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Hasta el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
y sígame. Entonces, Amén. ¿a dónde se le prometió a la iglesia que no le va a dar coronavirus, que no le va a pasar una plaga, que no va a sufrir? Eso es un mensaje contrario a lo que dice la Biblia. La iglesia sí va a sufrir, pero no es la ira escatológica, que es diferente. Bueno, pastor, en lo que usted bebe un poquito de agua, yo, perdónenme si miro un poco para abajo, es que estoy siguiendo las preguntas, estoy siguiendo el video para poder ver las preguntas, porque si lo miro en esta pantalla, mi dedo va a salir siempre en la imagen. Entonces, vamos a ver, pastor. Alguien estaba preguntando recién, a ver si lo encuentro. Creo que él se llama, sí, Gabriel Silvio, estaba diciendo que por qué se habla mucho de las, aquí dice, todos están hablando de iglesias católicas, ¿por qué nadie está hablando sobre los ortodoxos? Bueno, hay que saber a quién se refiere cuando dice ortodoxos, porque en Rusia está la iglesia ortodoxa rusa, hay la iglesia ortodoxa anglicana, la iglesia ortodoxa alemana, también están los ortodoxos judíos. Entonces hay que entender a qué ortodoxia. La palabra ortodoxia significa doctrina firme, y los ortodoxos, bueno, y seguramente debe ser sobre los israelitas, ¿no? Cuando Dios mira a Israel, lo mira en tres grupos. Hay un grupo que se llama los mesiánicos, hay otro grupo que se llama los liberales y otro grupo que se llama los ortodoxos. ¿Quiénes son los mesiánicos? Los que ya creen en el Mesías. ¿Quiénes son los liberales? Los que no creen en el Mesías y tampoco son ortodoxos. Son personas empresarias que son judíos que viven en Estados Unidos, en Europa. Ellos no hacen culto, aunque son judíos, pero no tienen un concepto como son los ortodoxos, que es el grupo conservador, entregado, comprometido al tamak emen, a la palabra verdadera, donde ellos se comprometen a llevar fielmente el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no creen. Así que los ortodoxos, bueno, yo enseñé una vez sobre los 144,000 sellados y dijimos que los 144,000 sellados deberían salir de los ortodoxos, no de los liberales, no de los mesiánicos, porque los mesiánicos ya no estarán en la tribulación, porque ellos se van en el arrebatamiento de la iglesia. Está claro hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo que a Gabriel Silvio le quedó claro, porque él estaba preguntando hace un momento qué está pasando con los ortodoxos. Pero yo pienso, pastor, que usted dejó claro el tema ya. Elizabeth Uribe dice, es cierto que esto no es el final, pero sí cambió de dispensación. No, no es el final todavía. Cuando sea el final, la iglesia será arrebatada y de ahí para arriba hay dos finales más. 7 años y 1000 años después, o sea, son 1007 años. El cambio de dispensación nada tiene que ver con lo que estamos viviendo. La dispensación ocurrirá a partir del arrebatamiento. Una vez que sea la iglesia arrebatada, empieza entonces una dispensación en la gran tribulación, cual Jeremías capítulo 30, versos 6 y 7 dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esa dispensación que yo le llamo la purificación de Israel, para que Israel sea salvo, según Romanos 11, 26, 27, todo Israel será salvo, según ese texto, pero según Romanos capítulo 9, versículo 6, dice que todo Israel es aquel que cree en el Señor, los de la fe. Entonces ellos entrarán al milenio a cumplir los 1000 años según Isaías capítulo 60, verso 1, Apocalipsis 21, Salmo 102, Salmo 84, Isaías 2, Isaías 35, Isaías 42, Zacarías 14, Joel 3. Bueno, hay muchos pasajes que hablan sobre el milenio. Esa es otra dispensación. Eso ya nada tiene que ver ya con la gran tribulación. Son varias dispensaciones, sí. Yo le puedo decir pactos o temporadas o épocas. Hoy justamente estamos viviendo la época de la iglesia, la época de los cristianos. Israel aún no es tratado nacionalmente hasta que sea engañado por el anticristo. Sí, vamos tema por tema. Para las personas que apenas se están conectando, tuvimos esta misma conversación con el pastor el martes pasado, ya hemos hablado del rapto. Hoy estamos hablando de la gran tribulación. El próximo martes tendremos otro tema y así hasta acabar estos temas de los tiempos finales. Y luego hablaremos de otras cosas con el pastor porque nos encanta escuchar y cómo Dios lo utiliza con la palabra. Pastor, muchas gracias por este tiempo. Alguien aquí de un Facebook que se llama Jesucristo Alto Refugio, que me imagino que será una iglesia.
Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo en 2 de Tesalonicenses cuando dice que el hombre de pecado no se puede manifestar? Porque al presente hay quien lo detiene. Ya, muchos han especulado sobre el que lo detiene, ¿no? Unos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el anticristo, otros dicen que es Dios, otros dicen que es Satanás. En fin, el hecho que el anticristo no puede manifestarse por orden de Dios, es por orden de Dios. Una vez que el anticristo se manifieste, una vez que él se manifieste, entonces empezará el programa escatológico para los gentiles, según Apocalipsis 6.1 y Apocalipsis 13.1. Pero ¿quién es el que lo detiene? Para mi concepto, el que lo detiene es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero no la iglesia en sí, es la obra del Espíritu Santo, porque está trabajando aún en la iglesia. El Espíritu Santo está para consolar a la iglesia, según Apocalipsis capítulo 14, verso 26, está para cuidar a la iglesia, según lo que dice Hechos 1.16, para hablar a la iglesia, Apocalipsis 2.7. En fin, hay muchos versículos que hablan sobre la actividad del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, transformada por el Señor, conforme a 1 Corintios 15:51 y 1 Tesalonicenses 4:13-17 y Filipenses 3:20-21 y 1 Pedro 1:4, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar ahora con Israel. Pero el Espíritu Santo en sí no se va al cielo. No se va porque Él es omnipresente. Él está en todos lados. No podemos decir que Él se va. Porque si decimos que Él se va, significa que arriba tampoco está. Porque Él está acá abajo. Entonces arriba solo vive el Padre y el Hijo y acá abajo vive el Espíritu Santo. Y están extrañando que ya vaya el Espíritu Santo al cielo porque ya mucho tiempo, ya 2000 años acá abajo. Entonces no podemos llegar a ese pensamiento que no es bíblico ni doctrinal, decir que el Espíritu Santo no estará en la tribulación. Entonces, ¿quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, que el Espíritu Santo estará en la tribulación. Hay versículos en cantidad, muchos textos que dicen que sí estará en la tribulación. Otro poquito más de agua. Otro poquito más de agua. Y yo le pido a las personas que no están de acuerdo con este tema o que les molesta lo que estamos hablando, usted puede salir y obvie esos mensajes destructivos o esos mensajes tan violentos, ¿verdad? Porque, bueno, hay información para todos los gustos y hay de todo en las redes sociales. Si yo veo un vídeo que es un disgusto, yo simplemente ni siquiera entro. O si veo un tema que no va acorde a lo que yo creo o a mis convicciones, pues simplemente no entro. Pero sí les voy a pedir respeto porque este hombre que está sentado aquí enfrente es un hombre de Dios y se merece el respeto. Si usted no se lo quiere dar, pues simplemente no haga ninguna mención. Y les voy a pedir a esa gente que me está pidiendo que lo agregue en el live. Es imposible, no lo voy a hacer. Estoy hablando con un hombre de Dios. Yo le doy gracias a todos aquellos que están hablando y están interactuando con nosotros, a las personas que se están conectando. Hay muchas personas del extranjero, Dios los bendiga. Deseamos de todo corazón, tanto Pastor Rueda como yo, que todo en sus ciudades y países esté bien. Alicia Cabaña dice, pastores, ¿qué creen? ¿Que la iglesia estará hasta que se reconstruya el templo de los judíos? Lo que diga eso. No hay un texto en la Biblia que diga eso, pero sí dice claramente que el anticristo les dará un templo. Eso sí dice la palabra, porque él justamente se sentará en el templo de Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 11 hay una orden que dice que hay que medir el templo, el altar y los que adoran. Están hablando en el tiempo de los 2 testigos, o en el tiempo de Israel en la tribulación. O sea que en ese tiempo Israel ya tendrá templo, ya va a tener templo. Hoy lo único que tiene es un muro. Y pasando a otra pregunta, pastor, déjeme aclarar que de este tema usted habló muy bien y muy extendido en el video anterior del rapto. Así que a las personas que tienen dudas acerca de esto, les pido que vayan al video del rapto, que fue el martes pasado.
allí encontrarán la respuesta. Y otra pregunta, Andy David dice, pregunta técnica, quiero respuesta: en la venida de Cristo, los semejantes a los inconversos o mundanos se irán con el Señor Jesús en su venida. No entendí la pregunta. Pregunta técnica, dice él. En la venida de Cristo, los semejantes a los inconversos o mundanos se irán con el Señor Jesús en su venida. Bueno, si es la venida, tiene que ser la venida de Cristo, ¿no? Pero si es el rapto, es otra cosa. Son dos eventos diferentes, ¿no? Bueno, ¿quién se va en el rapto? Los que se van en el rapto son los que han nacido de nuevo. Los que han nacido otra vez, según Juan capítulo 3, verso 5. Y ellos, la gente que nace de nuevo, o sea, los que creen en Jesucristo, los que aceptan a Jesucristo, Dios los ve, según lo que dice 1 Corintios 2, como santos, sin mancha. Hebreos 10:10 dice que son santificados, y Hebreos 10:14 dice que los ve perfectos. En otras palabras, ¿quiénes se van al arrebatamiento? Los que aceptaron al Señor y la sangre de Cristo los limpió de todo pecado, los purificó, les inscribió su nombre en el libro de la vida y son aceptos, escúchenme bien lo que dice, son aceptos en el amado. O sea, son aceptos en Cristo, en Él, no por las obras, no por el comportamiento, porque si fuera así nadie se va entonces al cielo, ¿no? Sino por la obra de Cristo. Por eso dice que los 144,000 dice que son sin mancha. Apocalipsis 14:5. ¿Y por qué son sin mancha? Porque hace una alusión al Cordero sin mancha que tenía que ofrecerse por los pecados en el Antiguo Testamento. Pero Juan 1:29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ese Cordero sin mancha te quitó el pecado, Dios te ve sin pecado, Dios te ve sin mancha, Dios te ve para siempre. Por eso Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, yo quiero decirle a la iglesia que si se van con el Señor, no importa el pasado que haya pasado, no importa sus pecados, no importa lo que haya sucedido, en Cristo la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y por lo tanto eres apto para el arrebatamiento de la iglesia. Amén, amén. Aquí hay una persona que se llama Edgar Yayo y déjeme ver la hora porque, ok, tenemos tiempo todavía, pastor, unos 15 minutos. Edgar Yayo dice en Primera de Tesalonicenses 5:3, y voy a leer el verso, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y su pregunta es, habla de una palabra en particular, paz y seguridad. ¿Tiene que ver con algún tratado que se habla en los medios? Claro que sí. Según ese pasaje está hablando de la paz que va a ofrecer el anticristo, ¿no? Pero justamente hablando de la paz o la paz que habla el mundo de las Naciones Unidas, mira, ¿sabías que hay más tratados de paz que guerras? O más guerras que tratados de paz. ¿Sabes que el mundo ha marchado más en las guerras que en la propia paz? O sea, el hombre no puede tener paz. Mira, Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, hay una paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Viene de Dios. O guardar a vuestros corazones. Jesús dijo en Juan 16, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Entonces el mundo no puede tener paz jamás, jamás por la división entre Dios y el pecado, según Isaías 59:2. Entonces, esa paz que habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, tiene que ver justamente con la paz escatológica, la que según habla Apocalipsis capítulo 6, verso 2,
que llegó el anticristo en un caballo blanco y un arco sin flecha, sinónimo de paz, pero en el siguiente sello, en el caballo bermejo, dice, y le fue dado de quitar la paz. O sea, la paz que le dio en el primer sello, en el segundo sello le quitan la paz, porque esa es la paz que da el diablo. Entonces, ahí Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer existen y no escaparán. Así que espero que le haya satisfacido la respuesta. Yo creo que sí, me está entrando por una parte privada otra pregunta y estoy esperando la pregunta. Quiero que todas las personas que están ahí tienen alguna duda. Este es el tiempo de que el pastor tiene para nosotros para responder las preguntas que tengan que ver con el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tengo la pregunta privada. Unas personas en privado me están diciendo, con respecto a 1 Corintios 15, 51 y 52, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La pregunta es, la transformación que dice Pablo es al final de la trompeta, es decir, la iglesia es arrebatada a la mitad y no antes de la tribulación, ¿es correcto? No, de ninguna manera. Cuando la Biblia habla de trompetas, son alusiones al Antiguo Testamento, porque la trompeta se usaba, según números, para hacer un llamado para la guerra, pero también un llamado a la adoración. Era un llamado también a la expectativa de Israel en cuanto a la ley. Habían varias trompetas, ¿no? Entonces, si hablamos de las 7 trompetas que habla Apocalipsis, son escatológicas, que tienen que ver con los juicios, no con la guerra, sino con juicios. Pero cuando Pablo habla de una trompeta, está haciendo una alusión de un llamado al culto, a la santificación que Israel hacía cuando escuchaba una trompeta. ¿Okay? Yo creo que si sí, más pastor. Preguntas, aprovechen. Si tienen más preguntas, los que creen que no ha podido responder por completo, no lo habéis entendido, por favor aprovechar. Nos quedan unos minutos más. César Ospina dice, la hora y el día nadie lo sabe, pero si fuera un reloj para las 12 del arrebatamiento, ¿cuánto creería usted que le falta para las 12? Si fuéramos literales, si supiéramos que eso es así y que está escrito en la palabra, porque la Biblia no dice, pero digamos que fuera cierto que de las 12, ¿cuánto falta para las 12? Yo digo un segundo. Un segundo, o sea, estamos ya. Si fuera así, como dice la pregunta, el rapto de la iglesia podría ser ya. Pero eso solo lo sabe Dios. ¿Sí? Amén. Por eso la Biblia Amén. dice, lo único que tenemos es que orar, porque el mundo no da más. El mundo, o sea, hablando ya, no escatológicamente, no bíblicamente, el mundo está perdido. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que van a venir 3.000 millones de seres humanos en los próximos 50 años. Lo que se va a necesitar exactamente en 1.000 ciudades con capacidad de 3 millones de habitantes, o que las grandes ciudades crezcan. Porque si somos 7.000 millones, quiere decir que para dentro de los próximos años seremos 10.000. Sin embargo, las Naciones Unidas dice, el hambre se perpetúa y a menudo de generación en generación. El fruto de la tierra ha sido negado. En Davos, Suiza, grupos de científicos hablaron sobre el calentamiento global y dicen, si tan solamente el calentamiento global sigue subiendo a 2 a 3 grados, de 2 a 3 grados en escala Celsius, creo que dijeron, no me acuerdo bien ese nombre, sería suficiente para secar el río Amazonas, el río Mississippi, el río Nilo, los grandes ríos del mundo se secarán. Y de ahí vendría entonces una guerra mundial, no por el petróleo, que ahorita ya no vale nada casi, sino por el agua. Ahora, pregunto, si hoy mismo, según la misma CEPAL, 200 millones de latinoamericanos se encuentran con hambre todos los días, de los 600 millones que son.
Si hoy mismo, según las Naciones Unidas y su programa de desarrollo llamado NUC, dice 1.700 millones de seres humanos hoy viven con $0,25 diario. Si hoy mismo el hambre se perpetúa, la misma Naciones Unidas dice 16.000 niños diariamente mueren de hambre en el mundo. Eso yo no lo he visto en las noticias, ¿no? Eso parece que no es tan importante, ¿no? Entonces, si el mundo está como está, que no da más, entonces ahí viene el reloj. ¿Será cierto que el Señor podría venir en cualquier momento? Pues sí, yo creo que sí. Y hay señales de que podría venir en este momento. Claro, hay muchas señales que se han cumplido literalmente, pero esa potestad, solamente dice la Biblia, está en mi Padre. Solo lo sabe Ni en el Él. Hijo, ni en el Hijo, imagínate, ni el Hijo, solo el Padre. Pastor, hay una pregunta. ¿En la gran tribulación solo los 144,000 serán salvos o también habrá gente particular salva? Claro que se van a salvar mucha gente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice que va a haber una multitud de todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus que nadie podía contar. Y según el versículo 13 dice, y estos son las que han salido de la gran tribulación. Los 144,000 van a predicar. Mira, en la gran tribulación va a haber tanto aviamiento y tanta salvación que eso le va a doler más al anticristo, porque él va a obligar a hacer un culto mundial a favor de él, a favor del diablo. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:4. Pero habrá tanta salvación que son ellos mismos los salvos, según Isaías 2:2-4, los que irán hacia Jerusalén para vivir la paz del milenio. Son ellos mismos los que entrarán, los que serán salvos en la tribulación, los que tendrán que, según Zacarías capítulo 14, versículos 16, que ir a adorar a Jehová Dios de los ejércitos en la fiesta de los tabernáculos. O sea, sí va a haber salvación, eso dice la Biblia, y yo le creo la Biblia, y la Biblia no puede mentir, como dice la canción. Amén, amén. Alguien, a Santiago Carmona, está preguntando sobre Mateo 24:7, que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y él está diciendo, dice que los eventos serán en diferentes partes. Los sellos del Apocalipsis, cuando se abran, pasarán en diferentes lugares o en toda la tierra. En toda la tierra, no hay un lugar específico. En toda la tierra, los juicios son para toda la humanidad, así como la salvación es para toda la humanidad, según Tito 2:11, que la gracia de Dios se manifestó para todos los hombres. La ira de Dios también va a ser para toda la humanidad, según Apocalipsis 6:16 y 17. Bueno, aquí alguien que se llama Lini Bisbal, ella dice, amén, pastor, entiendo y estoy de acuerdo en lo que los sellos están siendo desatados. Ella dice, para mi concepto, estamos viviendo el cuarto sello, que son los principios de dolores que menciona Mateo 24. Ya, esa es la escuela mid-tribulacionista. No olvides que tenemos 4 escuelas. El pre-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, post-tribulacionismo y el traslado parcial. Son 4 escuelas escatológicas. Entonces, el mid-tribulacionismo enseña que ya estamos viviendo los sellos. Todos los sellos estamos viviendo y que a medida que pasan los tiempos, los sellos se irán abriendo desde el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis no es un evento que empiece en tal fecha y termine en tal fecha, sino son eventos que ya empezaron a suceder durante todos los siglos donde ha habido guerras, terremotos, pandemias, todo eso son los sellos. Por eso por ahí alguien me dijo, estamos viviendo el tercer sello, estamos viviendo el quinto sello. Mira que mataron a cristianos, el Estado Islámico mató cristianos en Irak. Para mí es el quinto sello. Entonces es la escuela mid-tribulacionista. Pero la escuela mid-tribulacionista no tiene muchos versículos ni argumentos, porque es una fanesca. En fanesca aquí en Ecuador significa una comida que le meten toditos los granitos, ¿no? Toda clase de granitos y pescado, todo eso se llama fanesca. Entonces la escuela mid-tribulacionista coge textos como el que te leí al comienzo sobre la iglesia que está sufriendo pruebas y los combina con las pruebas de la tribulación para decir que
va a pasar por la decapitación inclusive, que la iglesia va a sufrir, y nombra Apocalipsis 3 y 7, donde dice aquí está la fe y la paciencia de los santos. Te nombra Apocalipsis 24, donde dice vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no adoraron la marca de la bestia. Te van a citar Apocalipsis capítulo 6, verso 9, cuando vi bajo el altar a los martirizados por causa del Señor. Entonces, te van a sacar textos, pero se respeta lógicamente el contexto de ellos, ¿no? Su fe. Pero la escuela tribulacionista no tiene tanto argumento doctrinal, sino coge textos así y los pone ahí. Pastor, y para cerrar este tiempo, bueno, alguien estaba aquí dándonos las gracias y decía que era pues una bendición que estuviéramos hablando de estos temas. Alguien está haciendo una pregunta acerca de una secta. Voy a leer esta pregunta porque no me gusta dejar a la gente, ¿verdad?, como colgada. Y Alexander dice, buenas tardes, bendiciones desde Colombia. Por estos días se está hablando y viralizando la secta La Nobleza Negra. ¿Qué connotación nos puede dar sobre esto, mi estimado hermano? No tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, no sé, quizás sí. Pastor, ¿usted sabe algo de esta secta? No. Las sectas sí son regionalistas. Hay sectas que se levantan en México y están en un sector de México. Hay otras sectas que se levantan en Argentina, otras en Colombia. Pero lo que sí puedo decir en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrina de demonios, a espíritus de demonios, son doctrinas de demonios. Segundo Corintios 11:13 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, no conozco el nombre de la secta, ha de ser una secta nueva, pero si existe, ya sabemos por qué existe. Pues justamente porque al diablo le encanta presentarse como predicador, presentarse como el anunciador de las grandes normas de justicia. Al diablo le encanta andar con Biblia en mano. Él coge la Biblia, mejor dicho, le gusta ponerse corbata, le gusta ponerse saco. Por eso dice la Biblia que el falso profeta de Apocalipsis 13:11 dice que apareció una bestia que tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. O sea, se presenta como cordero, amigable, chévere, tierno. Dios te dice cosas hermosas, pero hablaba como dragón. Así que ese es el diablo. El diablo le gusta disfrazarse de religioso. Y engañar. Padre de la mentira. Bueno, Elizabeth Uribe nos daba las gracias, dice que estos temas se hablen en justo y necesario para estos tiempos. Estoy revisando las preguntas, muchos nos envían saludos, también les saludamos desde aquí. Y pastor, para terminar, porque ya nos quedan apenas unos minutitos, una pregunta privada, me gustaría que pudiera contextualizar lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo puede explicarnos este texto en estos contextos bíblicos que estamos hablando? Bueno, la Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y una de las cosas que olvidarse del conocimiento de Dios es olvidarse del futuro de los hijos. Por eso Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 9 dice, y estas palabras que yo te enseño hoy las enseñarás a tus hijos. A tus hijos. Por eso Salmo 144, 12 dice que tus hijos serán como plantas crecidas en tu juventud. Salmo 128 también habla de los hijos bendecidos. Yo creo que realmente si uno ama a Dios, sus hijos están involucrados en esa adoración y servicio. Pero si no ama a Dios, dice, yo también te desecharé y me olvidaré de tus hijos. ¿Listo? Pastor, ha sido una bendición tenerlo. Y antes de colgar y de cortar esta comunicación, me gustaría que usted hiciera el llamado de fe, porque en cada una de mis conexiones hacemos el llamado a la salvación.
Muy bien, vamos a orar para terminar entonces. Y toda persona que quiera aceptar a Jesucristo, que en su corazón se quiera volver a encontrar, a reconciliarse con el Señor, pues vamos a orar por ellos. ¿Listos? Padre amado, te doy gracias en este momento por tu bendición, por tu palabra que ha sido expuesta. Te pido, Dios, que tú puedas bendecir a todas las personas que hoy están escuchando. Que ellos puedan recibirte en tu corazón. Digan conmigo, Señor amado, hoy abro mi corazón y te recibo. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que me he alejado de ti. Y hoy quiero volver a ti y con un corazón humillado para decirte que te necesito. Perdóname y dame una oportunidad más. Listo estoy para hacer tu voluntad. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga y estamos hablando, ¿no? Dios le bendiga, saludos a su familia, a la congregación y un beso grande para Ecuador. Dios bendiga ese país. Pastor, bendiciones, saludos desde Estados Unidos a todos. Adiós. Así es, un abrazo y reenvíen, compartan a todo el mundo esto para que la palabra corra como agua. Amén. Y estamos atentos para el curso que va a empezar el lunes. Ya he visto personas preguntándome, en privado les informo, el curso de escatología con nuestro querido pastor Sandro Rueda. Dios le bendiga, pastor. Adiós a todos. Bendiciones. Bye, bye.